Recibe una bendición poderosa de parte de Dios, una bendición de vida. Y sobre todo en estas fechas, Dios te bendiga y te guarde, y que el resplandor de Dios sea reflejado en tu rostro. Padre Santo, en este día nosotros declaramos una bendición a tu pueblo. Permítenos llegar hasta lo más profundo del corazón a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios en un momento tremendo, terrible, difícil. Y vamos a hablar de tema candente, de tema que va a simbrar muchas cosas. Y yo quiero decirte algo. El día de hoy vamos a dividir la enseñanza en dos partes. Hoy, 31 de octubre, vamos a hablar de el festival o las fiestas de los muertos. ¿Cómo es? Bueno, ¿vamos a hablar de Halloween o no vamos a hablar de Halloween? Vamos a hablar de Halloween, pero no vamos a ponderar en Halloween. Y el día de mañana vamos a hablar de lo que es la vida. Mucha gente dice, qué bueno, ya no celebran el Halloween, sino celebran las calaveritas. Siempre las personas en todos los lugares, en toda la historia, está buscando echarle la culpa a alguien, zafarse. ¿Te acuerdas cuando Caín mata a Abel? Dice, bueno, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me preguntas a mí? Y siempre la gente trata de verse como que él no tuvo la culpa, no fui yo. Pero hoy vamos a hablar acerca de esto. La gente no ha entendido la magnitud. Es la fiesta de la muerte. ¿Qué significa? ¿Qué conlleva lo del Halloween? No hemos alcanzado, la gente no ha alcanzado a entender todo lo que es esta fiesta. Mucha gente dice, dice la Biblia que todo nos es lícito. Sí, pero no todo conviene, no todo edifica. Esto lo vamos a ver con claridad más al rato. Cierto es, el día de hoy es la fiesta más importante en el satanismo. Se han hecho una serie de ayunos, fiestas, festivales, todo para preparar el día de hoy, aunado a los niveles de muerte que hay y de espanto que hay en la humanidad en este momento. Se celebra la fiesta Ashamaín, o la fiesta de las tinieblas, la fiesta de la muerte, la fiesta del paso a Pomona como diosa del inframundo. Y muchas cosas que nosotros tratamos de entender y ver dónde surge, si los druidas fueron los que tuvieron la culpa, si fueron los celtas como nación, los druidas, que quiere decir duro, que quiere decir fuerte, como robles, allá entre Inglaterra, y exportaron esta fiesta cuando vinieron a conquistar Estados Unidos. Y ahora, como Estados Unidos y todo se ha hecho global desde hace mucho tiempo, la fiesta se ha exportado a todas las naciones. La fiesta de Halloween, la fiesta de Satanás, o Hay Shatana, o la fiesta adversa. Cuando nosotros llegamos a verlo esto como una fiesta de fantasmitas, no tiene tanto problema, no alcanza la iglesia, no alcanza a entender todo lo que se hace de sacrificios, de actos diabólicos, de perversión en este tiempo. Definitivamente hoy va a haber mucho sacrificio, y que el Señor lo reprenda. Dice la palabra de Dios, ay de quien vengan estos tropiezos.
La iglesia satánica ha tomado un poder impresionante en todo el mundo. Anton LaVey, el precursor de la Biblia satánica, de la iglesia satánica, el 30 de abril de 1966. Él muere y ahora su hija, Carla LaVey, que está en Nueva York, se han hecho muchos capítulos, se le llaman capítulos o iglesias, y la fuerza grande e impresionante está en Estados Unidos. Ahí es donde se hace, donde se empodera, como le dicen ahora, la iglesia satanista. Y yo quiero explicarte cómo es todo esto, de dónde viene, cómo surge. Tú podrías decir, bueno, esto surge desde de los druidas y los celtas. No, esto viene muchísimo más atrás, mucho más atrás. Recordemos nosotros que dice la palabra de Dios que por la multitud de sus contrataciones, la multitud de sus negocios, cae Satanás, Ezequiel 28. Y cuando nos habla en Génesis 6, dice que la maldad, y cuando nosotros trasladamos todo esto, que su pensamiento era de continuo hacia el mal. El hombre, su pensamiento era de continuo hacia el mal. Cuando nosotros leemos, y esto lo vimos la semana pasada, Jesús nos vuelve a hablar tanto de la época o el momento de Noé como el momento de Lot. Y cuando nos habla de Lot, él nos habla de que compraban, vendían, que se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, construían y edificaban. Y ahí hay varias palabras que nos muestra el Señor en esta parte. Cuando compraban, ¿qué es comprar? Compraban voluntades, es ágora. Esto está en Lucas 17. Ágora, ellos hacían e iban al mercado de los esclavos, al mercado de las almas, al mercado de la hechicería, donde se hacían y se compraban conjuros, y donde se compraban endemoniados, y donde se compraban gente para estas circunstancias, y después vendían oleo estroncar. ¿Qué vendían? Vendían hechizos, vendían almas, vendían fetos, vendían perversión, y luego dice que plantaban, y plantaban es futebo. ¿Qué es plantar? De ahí viene la palabra instillar. Instillar quiere decir que abrían el cerebro, pero en actos mágicos, en actos con hierbas, y le metían ideas, instillaban ideas. Aquí se acostumbra decir, le dieron toloache, y luego dice que edificaban, creaban fortaleza. Entonces, esto lleva una relación. Esto se hace en la época tanto de Noé como en la época de Lot. Era un tremendo circo de hechiceros. Dios decide tanto destruir Sodoma y Gomorra, porque la perversión, nosotros asociamos una perversión sexual en Sodoma y Gomorra, pero era más que esto. Era idolatría con brujería, con satanismo y con perversiones terriblemente infectadas sexual y demoníacamente. Por eso cuando nosotros decimos que Halloween inicia muchísimo más atrás. Llega, quiero platicarte esto. Vamos a hablar un poco de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham era de Ur de los Caldeos. Y yo quiero hablarte de Ur de los Caldeos. ¿Qué era esto? La palabra caldeos eran semitas, astrólogos, fíjate, matemáticos, sabios, y ellos tienen una interrelación con Babilonia.
Se recuerdan cuando Nabucodonosor tiene un sueño y llaman al incipiente joven príncipe Daniel para que él interprete los sueños, y dice que llamaron principalmente entre todos y ponderan a los caldeos. Los caldeos eran los entendidos de los misterios. Esto es, nosotros diríamos, es el que discierne. Bueno, estos eran encaminados hacia el mal. Entonces podían predecir fenómenos, eclipses. ¿Por qué? Porque tenían un grado de sabiduría. Y esto es muy importante. Ahora, la diosa del inframundo se ponderaba entre los caldeos. Y ellos veían y entendían el que era el movimiento de los 5 planetas, fíjate. También tenían hacia dioses de la fertilidad, del clima, de la sanación, de los bosques, de la escritura, del inframundo, de la magia blanca, que le llamaban espíritu superior, y la magia negra era totalmente pasional. Fíjate, son dos conceptos. La magia blanca la utilizaban para sanar, y la magia negra la utilizaban para quitarle el poder a la gente. Ahí en Ur de los Caldeos dice la palabra de Dios, cuando nosotros leemos Josué 24:2, dice que Abraham salió de ahí y que sus padres, Taré su padre y Nacor su hermano, servían a dioses ajenos. Cuando no alcanzamos nosotros, esto está en Josué 24:2, cuando nosotros detallamos esto, la tierra de Ur era una tierra satánica, quiere decir círculo. Ur quiere decir una tierra rodeada, cercada, quiere decir caldeos, quiere decir fuego. Entonces de ahí era como Abraham le dice, el Señor salte de tu casa y tu parentela. La historia judía, la tradición, nos habla que llega Abraham lleno del Espíritu de Dios. No estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta ya en el Nuevo Testamento. Es lo mismo, sí es lo mismo, pero el Espíritu Santo entra en nosotros como un bautismo, como una llenura, y el Espíritu de Dios cubre y es la guianza. Bueno, entonces, en este momento, Abraham es lleno del Espíritu de Dios. Se da cuenta que su hermano, que su padre servían a dioses ajenos. Eran brujos, hechiceros, trabajaban toda la magia. Todo esto, era gente inteligente, era gente preparada, era gente que tenía dinero. Y entonces Abraham, esto estamos hablando de la historia, Abraham destruye, quema todo esto. Su hermano Nacor, papá de Lot, muere en este incendio. Y después de esto Dios le dice, Génesis capítulo 12 dice, salte, pero salte ya. Cuando dice salte de aquí, de tu casa y de tu parentela, pronuncia una palabra que es halak. Apártate, corre, desaparece, escapa, márchate a la tierra que yo te voy a dar. Lo hemos visto muy románticamente que dice, y le dijo, sal de tu casa y tu parentela. No, órale, vente, ya, jálale. Esta es, ¿por qué? Porque Abraham en su calor, en su fuego, 65, 72 años, una edad así tenía, sale de ahí, de su casa, sale de su parentela, pero se lleva a su papá, se lleva al brujo mayor, fíjate, pero era su papá, está en un dilema, honrar a mi padre o dejarlo ahí que se muere y que lo maten a él. ¿Qué es? Imagínate que llega
a un taller donde le encargaron una figura, una estatua para la diosa Luna, la diosa de la fertilidad, la diosa del inframundo, para tal o cual dios, y que ya no está, y no está el dinero, y no está el oro, las piedras preciosas se perdieron, todo se perdió. Lot tenía 2 hermanas, Milca e Iscaj. Ellas se quedaron, Abraham no jaló con ellas, nada más se llevó a Lot. Y Dios le dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte una heredad. Lo lleva a Abraham y le muestra lo que es Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra hermosa. Pero ya estaba ahí desde la época de Nimrod, todo ese valle y lo que era Siria, lo que es ahora Irak, lo que es toda esa parte que no era propiamente lo que le iba a dar, pero toda la influencia de esto, había una tradición terrible hacia las culturas de los muertos. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que decían que le tenían que poner las 2 monedas al lanchero porque iban a atravesar el inframundo? Y románticamente, y en los vikingos y toda esta parte, quemaban a la gente. Entonces, y esta práctica Dios la prohíbe. Entonces Abraham se da cuenta que su linaje es de un solo Dios. Y un solo Dios que no se podía hacer en una figura, que no se podía hacer en una imagen. Y aquí entra el conflicto. Abraham traslada esto a Isaac. Isaac traslada esto a Jacob. Pero no alcanzaban a entender la revelación completa. Recordemos que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo hoy nos lleva a toda verdad, nos conduce. Somos privilegiados de poder tener una amplitud en este panorama. Dentro de todo esto que vivía, ahí estaban los celtas, ahí estaba toda esa gente, y llega el momento en que Dios se presenta con Moshe o Moisés el libertador. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, Moisés, después de 80 años, Moisés había sido destinado desde niño para ser el libertador. Pero muchas veces la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Moisés escucha todo este plan y todo este propósito de Dios. Y Dios le dice, mira, imagínate, yo he visto valles fértiles, he estado allá en Oaxaca y he visto cosas hermosísimas, árboles, plantas, cascadas, ríos. He estado en el norte, en Tabasco, lugares prósperos. Imagínate que Dios le dice esto a Abraham: te voy a dar las pampas argentinas, te voy a dar el valle de allá de Honduras, muchas cosas. Y dice Moisés, ¡wow! Estaban viviendo en una parte de Egipto, como que el patio trasero de Egipto, y de repente los va a llevar a una tierra ancha, grande, donde fluye leche y miel. Imagínate, pero le dice, ¿sabes qué? Esa tierra yo se la prometí a Abraham, a tu padre, a tus padres. Yo se la prometí. Ellos estaban acostumbrados, Moisés todavía estaba acostumbrado a ser un cuidador de ovejas. Y cuidado que se le perdiera una, porque se le armaba el problema fuerte con su suegro. Y entonces sí, con Yetro, ¿qué iba a hacer? Aquí no era la suegra, aquí es el suegro. Y le dice Dios, pero ¿sabes qué? Nada más un pequeño detalle, hay una cosa que tienes que hacer. Tienes que sacar al cananeo, al eteo, al amorreo, al febeseo,
al Ebeo y al Jebuseo. No tienes problema, tienes que sacar al MS-18, la Mara Salvatrucha, tienes que sacar a los Zetas, tienes que sacar a los Kazuka, tienes que sacar a la mafia de Rusia, tienes que sacar a ellos, nada más tienes que hacer eso. ¿Qué crees que dijo Moisés? No, sí, no, hombre, ahorita me los echo. Hasta tartamudeó Moisés, dice, yo. ¿Sí? Y después le dice, llega el momento en que le dice, bueno, a todo esto, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Imagínate 40 años asistiendo con su suegro, sacerdote de Midian o de Madián. Y no lo había entendido Moisés, no le había caído el 20, se había excusado, se había olvidado de que él era hebreo llamado por Dios y sus hermanos allá sufriendo. Llega el momento en que lo entiende Moisés y Moisés empieza a llevar a su pueblo, los saca con el plan divino de Dios. Y llega y se enfrenta, imagínate, se enfrenta al faraón, el hombre más poderoso del mundo. Si tú llegaras ahorita y te enfrentaras a Putin o te enfrentaras a Donald Trump, te enfrentaras a cualquiera, al presidente municipal, ¿sabes qué? Te voy a desaparecer toda la gente que te sirve. Te voy a desaparecer a todos los que trabajan para ti. Voy a desaparecer a todos tus esclavos, toda tu nómina, todos tus ingresos. Ajá. ¿Para qué? Porque Dios dijo, deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebre fiesta en el desierto. Esto no es lógico. Esto no cabe en la mente que salgan a celebrar una fiesta. 3 millones y medio, 2.800.000. Imagínate, la mitad del país de El Salvador. O no sé, la ciudad de Guadalajara, todos, imagínate. Alguien sale, toda esta gente sale a celebrar una fiesta en el desierto. ¿Qué crees que dijo el faraón? ¿Cuándo? ¿En la mañana o en la tarde? No, deja salir, así dice Dios. ¿Y cuál Dios? Yo no lo conozco. A ver, ¿dónde está? De toda la lista de mis dioses, ¿cuál es? No, este es el Dios de los cielos y la tierra. La gente no lo alcanza a entender. No lo entendieron, la gente no lo entendía. Si Moisés no alcanzó a entender la magnitud de su llamado. Llega el momento en que salen y van a llegar allá a la tierra prometida. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. En la enseñanza, ahí en el desierto, van aprendiendo. Y le dice, cuando entres, Deuteronomio 18, a partir del versículo 19, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, nosotros ya tenemos una tierra, ya tenemos una bendición. No aprendas a hacer, no tengas las costumbres paganas. De ahí viene paganus, quiere decir rústica. No te vuelvas corriente. No tengas las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni agorero, quiere decir el que practica augurio. Y mucha gente dice, vamos a inaugurar la iglesia. O sea, ¿la vas a meter en un augurio? Entonces, ¿cómo decimos? Vamos a aperturar la iglesia. No se ha hallado ni adivino. Son los que tienen una peligrosa realidad. Que predicen a través de los animales, ni sortílego, que ni hace invocaciones, artes mágicas, ni hechicero, el que practica maleficios. Dice, ni encantadores, los fascinadores, los que seducen, lo que hablábamos hace rato, de que te abren la mente y te seducen. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos
porque es abominación todo esto. Todo esto es abominación para Dios. Dios no quiere esto. Dios nos está preparando para entrar en una tierra, pero no quiere que tú vivas en una abominación. Deja las costumbres. ¿A ti qué te preocupa de Halloween? Pero es que es tantito, no es tan malo. ¿Qué daño me hace leer mi horóscopo? ¿Qué daño me hace tener música pagana, música del mundo? Fuimos creados nosotros para alabar y adorar a Dios. ¿Qué daño? Hermano, usted es demasiado exagerado. Sin santidad nadie verá a Dios. No sé tú, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esto lo dice Josué. Dice que servían a dioses paganos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Josué, cuando da su discurso de despedida, y dijo Josué a todo el mundo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, Isaac a Jacob a Esaú. Y Dios le da una bendición hermosa. Después de esto, después de 40 años, aprendieron, como dicen, a golpe, a ser una nación. Empiezan a marchar al lado del arca, atrás del arca, y durante una semana, durante 7 días, marchando alrededor de Jericó. En obediencia, nadie va a hablar. Imagínate qué impresionante era. Primero atraviesan el río Jordán, 1,5 kilómetros más o menos de ancho, lo atraviesan. Y la gente de ahí, de Jericó, donde servían a la diosa Luna, estaban temerosos, estaban angustiados. Esto habla ya de una seriedad que habían aprendido durante 40 años. Todos los primeros que salieron revoltosos, poniéndose, quejándose, echándole la culpa. Esto está pasando. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te lleve otra vez a un desierto? ¿Que Dios te lleve a otro encierro? O como dicen, flojito y cooperando. Dios hace esto. Pero después de que muere Josué, vienen los jueces. Y dice, y una y otra vez hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios permite que haya azotes, porque Dios te ama. Al hijo que Dios ama, corrige. No quiero que le pase nada a mi niño. Mangos, corrígelo. Si no, estás creando un tirano. Más adelante llega David, llega Saúl, luego llega David y después llega Salomón. Fíjate qué hermoso. Un hombre lleno de esplendor, un hombre lleno de sabiduría, un hombre que fue amado por Dios tremendamente. Y luego dice, pero aquí hay algo muy importante. Salomón hace un pacto con Dios. Y el pacto que hace con Dios y construye el templo, dice pacto con Dios de Salomón con Dios. Esto está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, a partir del versículo 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Ahí dice una oración hermosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Qué hermosa oración! ¿Qué hizo Salomón? Exactamente lo contrario. Salomón, sí. Primera de Reyes, capítulo 11, apostasía y dificultades de Salomón. Salomón un apóstata, sí. Pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no se llegaran a ella, que no tengan relaciones de intimidad, que no se lleguen a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque claramente harán inclinar vuestros corazones. Y esto fue lo que hizo. En el versículo 4 del capítulo 11, cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Qué terrible es esto. Dicen que después de vejez, viruela, Salomón, nuestro corazón está inclinado. Pero inclinar el corazón es esto, inclinarlo, doblegarse, doblegar. Entonces fíjate, contra las de Moab y las de Amón. Y ahí vienen dos dioses paganos, y que el Señor los reprenda, Quemos y Moloc, y que el Señor los reprenda. Principales sacrificios de niños. Esto es. Dios dice y vuelve a decir una y otra vez que no quería Tofet. ¿Qué quiere decir la palabra Tofet? Viene de tambor. Esto es, el Tofet, o top, viene de top quiere decir tambor. Y cuando hacían estos sacrificios, fíjate que impresionante, hacían sacrificios de niños. No estamos hablando ya de los druidas y los celtas. Estos, sabes que ya están perdidos. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de los reyes escogidos por Dios, ungidos por Dios para servirle. Pero se dejaron llevar por dioses ajenos. ¿Cuáles dioses ajenos? ¿Cómo sería ahora el TikTok ese de que haces así y que yo veo más sensualidad, más perversión, más doble sentido en todo lo que publican la gran mayoría de cristianos? Realmente yo me pregunto, ¿eres cristiano? Si viniera hoy, el día de hoy, viniera el Señor y revisara tu Facebook, ¿cómo estarías plantado? Si revisara tu teléfono, ¿cómo estarías plantado? ¿Qué tenemos que hacer? Borra todo lo que no sirva. Cambia. Este momento ya no es para que tú estés sirviendo a dioses ajenos, a dioses extraños, a dioses de sensualidad. Ya no lo es. Cambia, pueblo. Necesitas humillarte y Dios va a sanar tu tierra. Dios va a sanar mi tierra. Dios va a sanar la tierra cuando nuestro corazón se humilla delante de Dios. Jacob no lo entendía. Tuvo muchas mujeres. David no lo entendió. Salomón con toda su sabiduría no lo entendió. La pregunta es, ¿la estás entendiendo tú? ¿Me estás oyendo? ¿Estamos oyendo realmente la voz de Dios? Lo que quiere. Ay, hermano, es que no tiene nada de malo vestir a mi hijo de calaverita. ¿Sabes que después de esto vino un rey, Josías, que yo he admirado mucho? Josías lee una palabra en Deuteronomio 31. ¿Quién era Josías? Josías, un rey que fue a los 8 años, un rey bueno. Tuvo sus errores, pero él lee y se encuentra, y yo le estaba diciendo a mi esposa
ayer precisamente, fíjate, ¿qué había pasado tanto? ¿Qué había pasado de la gloria de Dios? La gente se había olvidado de esto. Habían sido llevados, apresados, se había destruido el templo estaba en ruinas. Y llegan y ponen, ¿a quién ponemos de rey? Pues vamos a poner a este chamaco. Y este chamaco, este niño, este Josías, lo que hace es que destruye todos los templos, todos los altares a la reina del cielo. Ahorita te voy a explicar lo que es esto. Él los destruye y imagínate, un día entra al templo y ve todo en ruinas y pone gente que empiece a limpiar el templo. Hace días yo platicaba con un pastor y dice, ¿sabes qué? La iglesia ha estado cerrada por 6 meses. Y está llena de humedad, está llena de telarañas. ¿No te dijeron que no la limpiaras? Te dijeron que no hicieras cultos. Tenemos que limpiar, pintar, hacer. Y la gente pues no me puede ayudar. Pues limpia. Limpia la casa de Dios. Llegan y se encuentran abajo de unas piedras. Se encuentran los rollos de la ley. Y cuando Josías los lee, empieza a llorar. Lo que lee Josías es el capítulo 31. Dice, cuando acabó Moisés, a partir del versículo 24, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, y Jehová vuestro Dios estará ahí contigo como testigo por siempre, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí que aún viviendo yo soy vosotros, hoy sois rebelde, Jehová, por cuanto después que yo haya muerto. Cuanto después que yo haya muerto. Y dice, esto está diciendo Moisés, ¿sabes qué? No seas terco. Guarda este libro de la ley. Congregar a todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y amaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Fíjate qué impresionante. Esto lo lee Josué y se quebranta. Y se quebranta, y entonces, cuando esto sucede, Dios respalda nuevamente a Josías. Dice la palabra de Dios, ¿qué pasa después de esto? Tú dirás, no, pues no pasó nada. Nosotros vemos en el libro de Jeremías algo que a mí me impresiona. Y dice Jeremías capítulo 7, voy a leerles esto, y dice, os echaré de mi presencia como eché a vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Fíjate, te voy a echar, te voy a correr. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor. No me vengas, no quiero que oren por ellos. No te oiré. Si haces una oración, no la voy a oír. Esto lo está diciendo el Señor. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá? De Judá, el pueblo de David. ¿No ves lo que hacen en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron esto. Y continúa diciendo después en Jeremías, en el mismo capítulo, versículo 30 y 31, porque los hijos de Judá han hecho
lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre el cual fue invocado mi nombre, amancillándole. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo del Gibnón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Fíjate, yo no te voy a perdonar, aunque me alabes. No te voy a perdonar, porque has sacrificado a mis niños, a mis pequeños. Hoy es una fiesta de sacrificio a los niños. Es una fiesta terrible. Y la gente dice, no, pues es que no hay tanto problema. No es, hermano, usted está diciendo y está exagerando, se me hace, y dice abominaciones de la idolatría, contra la idolatría, en 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres que estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, y todos bebieron la misma bebida espiritual, y bebían la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Fíjate, eran perdonados, vivían, eran alimentados espiritualmente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Por favor, deja de idolatrar. Deja de hacer cosas que no edifican. Fíjate lo que dice la palabra de Dios y más adelante. Como a partir del versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición, ¿la bendecimos? No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pero todos participamos del mismo cuerpo. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios, que no participéis en el altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo que ha sacrificado a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrificaron a los demonios, los sacrificaban y no a Dios. Y no quiero vosotros que seáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No participen en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Qué tiene que yo como un panecito de muerto? Yo oro y lo santifico. No participes en esto. No participes en la mesa de los demonios. ¿O provocas a celos al Señor? ¿Somos más fuertes en Él? Después dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Tú pregúntate, ¿qué me edifica? ¿En qué me voy a edificar? Quiero terminar con esto. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que tú muestres las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Es necesario que saquemos aquello, que las tinieblas sean echadas fuera. No participes en todo esto. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para mostrar las virtudes quiere decir que nuestros efectos sean positivos, que sean en excelencia. Esto es lo que nos toca hacer. No participes en las obras de la carne. No es un tiempo
para que tú seas exaltado, para que tú presumas, para que, ¿sabes qué? Que te compraste un vestido, gloria a Dios. Que hiciste esto, gloria a Dios. Es un tiempo que uses todo para glorificar a Dios. Este es un tiempo que debemos de estar alerta. Padre Santo, en tu nombre, Señor, yo reprendo todo espíritu de abominación que hay en mis hermanos, en toda la gente, en todo lo que ven. Señor, tócalos con tu Santo Espíritu, para que ellos vean en qué te ofenden, Señor. Yo los bendigo en toda esta ciudad, Señor, en tu nombre. La bendición y el perfecto amor echa fuera el temor. Que no tengan temor, Señor. Que no tengan excusa para acercarse en la muerte, Señor. Tú nos tienes cautivos, Señor Jesús. Líbralos a todos ellos y guárdanos. Padre Santo, que tu comunión de tu Santo Espíritu nos guarde. Pon tu ángel alrededor de los que te temen. Este es un día que las tinieblas ponderan, pero yo tengo que mostrar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda, conéctate con Dios y conéctate con nosotros. Dios te bendiga y te guarde.